Etapa 1. Investigación geométrica. Conceptos básicos. ¿Qué es un punto geométrico? Un punto es el elemento básico de la geometría. No tiene tamaño, forma ni dimensiones. Solo representa una posición exacta dentro de un plano o espacio a partir de los puntos que se construyen líneas, segmentos y figuras geométricas. Explicación de conceptos. La parte real en la geometría analítica corresponde a las coordenadas horizontales de un punto, es decir, se ubica sobre el eje X. Parte imaginaria corresponde a las coordenadas verticales de un punto ubicado sobre el eje Y. En geometría, los puntos se representan mediante coordenadas que indican su posición en el plano. Para ubicar un punto usamos los valores 1 horizontal llamado parte real, o sea X, 1 vertical llamado parte imaginaria, o sea Y. Esto permite describir cómo se desplaza un punto en el plano cartesiano. El número Y puede interpretarse como un vector vertical que indica la dirección hacia arriba del eje, Y. Cuando se dice que Y elevado a la 2 es igual a menos 1, se entiende como un giro geométrico invierte la dirección del vector inicial. De esta forma, las coordenadas y sus interpretaciones permiten comprender mejor cómo se construyen figuras, distancias y movimientos dentro de un plano geométrico. Forma binómica. Explicación de la forma z igual a más b. La expresión z igual a más b interpreta como un punto ubicado en el plano cartesiano. A representa la posición horizontal sobre el eje X, B representa la posición vertical sobre el eje Y. Así cada número en estas formas es equivalente a un punto A, B. Tres ejemplos propios. Z es igual a 3 más 2. Punto 3 sería X, 2 sería Y. Segundo ejemplo. Z menos 1 más 4 sería menos 1, X, 4 sería Y. O sea, real, imaginario. Tercer ejemplo. Z es igual a 5 menos 3. Sería X, sería 5, que ese es el real. Y menos 3 sería Y, que es el imaginario. Tarea 3. Representación en el plano. ¿Qué es un plano completo o plano Argand? Es simplemente un plano cartesiano donde la parte real se ubica en el eje X y la parte imaginaria en el eje Y. Sirve para representar puntos vectores mediante las coordenadas. ¿Cómo se explica un punto? Se marca el valor de A en el eje X. Segundo, se marca el valor de B en el eje Y. Se traza líneas auxiliares si se desea. El cruce entre ambas posiciones indica el punto a representar. Representación de los ejemplos. El punto 3,2 se ubica 3 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba. Segundo ejemplo, el punto menos 1,4 se ubica 1 unidad a la izquierda y 4 unidades hacia arriba. El punto 5, menos 3 se ubica 5 unidades a la derecha y 3 unidades hacia abajo. Interpretaciones geométricas. Partiría con la interpretación de la suma y resta. ¿Cómo se interpreta la suma de complejos como una suma de vectores? La suma de números complejos se interpreta como suma de vectores en el plano. Cada complejo, A más BI, se ve como un punto, como A y B, y sumar es como poner un vector al final del otro. Los complejos elegidos, elegimos Z1 que es igual a 2 más I, y después Z2 que es igual a menos 1 más 3i. La suma de Z1 más Z2 es igual a 1 más 4i, y la resta de Z1 menos Z2 es igual a 3 menos 2i. Ahora vendríamos con el dibujo, que sería el plano, donde se vería ubicado Z1 en 2,1 y Z2 en menos 1,3. La suma de Z1 más Z2 estaría en 1,4 y la resta de Z1 menos Z2 estaría ubicado en 3, menos 2. Aquí se podría ver el plano, que sería el gráfico. Las observaciones que se ve en el plano y en general, la suma se obtiene como vector resultante al agregar Z2 al final de Z1. La resta es el vector que va desde Z2 hasta Z1, igual que en geometría analítica. Producto como rotación y escala. ¿Qué ocurre geométricamente al multiplicar dos complejos? Al multiplicar complejos, los módulos se multiplican, que esto sería la escala.
y los ángulos se suman, que sería igual a rotación. ¿Cómo el módulo cambia la longitud del vector? El módulo de un número complejo es básicamente qué tan largo es el vector en el plano. Si el módulo aumenta, el vector se estira y queda más lejos del origen. Si disminuye, el vector se achica y queda más cerca del origen. ¿Cómo el argumento produce más rotación? El argumento es el ángulo que forma el vector con el eje real. Cambiar el argumento es como girar el vector alrededor del origen. Si el argumento aumenta, el vector rota en sentido antihorario. Si disminuye, rota en sentido horario. Los complejos que elegimos y calculamos es z1 es igual a 2 más i y z2 es igual a menos 1 más 3i. El cálculo sería z1 por z2, que sería igual a menos 5 más 5i. ¿Qué pasó en el resultado? ¿Se rotó, creció, disminuyó? El resultado está más largo que los vectores originales y rotado, porque su dirección cambia y su módulo es z1, z2. Bueno, yo ahora voy a hablar sobre cómo podemos explicar una operación de números complejos en un plano o cómo se puede ocupar como vectores. Primero tenemos que la representación de los números complejos se puede dibujar como un punto o como un vector. Por ejemplo, la ecuación z1 que es igual a 2 más i se puede ver como vector entre paréntesis 2,1. Luego tenemos z2 que es igual a menos 1 más 3i, que este vector se puede ver como entre paréntesis menos 1,3. Cuando lo ves en un plano, obviamente es mucho más fácil dimensionarlo o dimensionar la dirección y el largo de cada vector. Luego tenemos que la suma de complejos es súper visual. Simplemente tomo el vector de z1 y luego lo pongo en el vector de z2 desde la punta del primero. Y este resultado es que el vector de z2 o el resultado del vector aparece desde el origen hasta la punta final. En este caso, que sería z1 más z2 es igual a 1 más 4i. Luego tenemos la resta de complejos, que la resta de complejos se interpreta como el vector que va desde z2 hasta z1. En este vector resultante muestra claramente cómo un complejo compensa al otro y obtenemos que z1 menos z2 es igual a 3 menos 2i. Luego tenemos que el producto de complejos es el más interesante, porque gráficamente se nota tanto, no se nota tanto, pero se entiende mejor cuando lo explicamos o lo vemos de manera vista de otra perspectiva. Para multiplicar los complejos se alarga o acorta el vector según los módulos y se gira el vector según los ángulos. En nuestro caso sería que z1 por z2 es igual a menos 5 más 5i. Y en conclusión, para cuando ves las operaciones con números complejos dibujadas, todo tiene más sentido, ya que la suma y la resta es simplemente mover los vectores y el producto cambia el tamaño y la orientación del vector. Y así es como que dejamos que las operaciones de los números complejos es algo más abstracto y lo entendemos mejor visualmente. Conclusiones. Como grupo aprendimos que representar los números complejos en el plano hace que todo sea mucho más fácil de entender. Verlos como los vectores ayuda a imaginar su tamaño y su dirección, en vez de solo verlos como expresiones algebraicas. El módulo muestra qué tan lejos está el punto del origen y el argumento indica el ángulo, lo que permite ver rotaciones. Gracias a esto, operaciones como la suma y la resta se entienden visualmente porque se convierten en mover o juntar vectores. En general, la representación geométrica hace que las operaciones con complejos sean más fáciles de entender y menos enredadas. En general, lo que más nos desafió fue intentar hacer el plano en el Word para representarlo visualmente así nomás, sin GeoGebra, y sacar los cálculos.